Hola, bienvenidos a este primer capítulo del podcast de Letra Chica, una organización que forma parte de Girl Lab Argentina. Mi nombre es Sofía y hoy vamos a hablar sobre el activismo y las juventudes, principalmente en Argentina, pero un poco a nivel internacional. Y para comenzar, quería hacer la pregunta abierta de ¿qué es para ustedes o qué son, por un lado, las juventudes y también el activismo juvenil? Yo tenía una definición de que el activismo juvenil sería cuando un grupo de jóvenes apoya o sigue una causa social y se involucra en ella por medio de la participación ciudadana. Y bueno, y después tenía también una definición de, bueno, en qué partes o en qué causas se puede involucrar la juventud. Y acá tengo algunas por mencionar, no todas, que serían la justicia climática, la desigualdad de género, la salud mental, el acceso a la vivienda o la defensa de los derechos humanos y de los colectivos minoritarios. Bueno, generar proyectos de impacto social. Exacto. Sí, o sea, para mí el activismo juvenil es como eso de tener ese espacio a tener voz en justamente en momentos como estos, en que la juventud no tenga que esperar a ser adulto, no tenga que esperar a hacer alguna carrera para hacer algo que les guste también, y justamente actuar por lo que les moviliza, que no necesariamente es como, o sea, no sé, yo siento que el activismo puede ir desde lo artístico también, como que no necesariamente tiene que ser algo estrechamente relacionado a lo político o estrechamente relacionado a, no sé, no se me ocurre mucho ahora, pero siento que también está como un poco relacionada a buscar un tipo de vida mejor y no para uno mismo, sino como en general, sin la necesidad de esperar a, bueno, quiero crecer porque es como, esto me hace mal o quiero hacer algo al respecto y busco un espacio para hacerlo. Sí. Y también hay que tener en cuenta que para el activismo no hay distintos niveles y no importa lo que vos hagas, siempre puedes generar impacto desde distintas áreas. No tenés que esperar a hacer algo grande que ayude a un montón de comunidades, ya con ayudar a tu entorno o aportar tu granito de arena a distintos proyectos, distintas áreas, ya estás haciendo bastante impacto. Uh-huh. Y bueno, y también surge también la pregunta de ¿por qué estamos hablando de este tema? Porque también alguno verá el video y no entenderá nada. Y esto también es porque hace poco el estudio de cultura de edad hizo una investigación en donde saltó que 6 de cada 10 jóvenes participan activamente, ya sea en cuestiones sociales, ambientales o políticas a través del Internet. Y yo creo que hoy en día, si bien existen un montón de formas de participar, yo creo que la principal y la más grande, por así decirlo, es el Internet, ya que uno puede aprender, como también puede conocer también oportunidades, o se pueden tirar de un puente. Sí, es que tener un espacio en el cual puedes acceder a tanta información y no importa la edad que tengas, es algo en lo que también nos permite ejercer nuestros derechos y poder aprender distintas cosas y poder aportar a los derechos de otras personas de una manera muy masiva. Uh-huh. Y eso es muy bueno porque también puedes generar comunidades, ya que actualmente el espacio físico no es algo muy relevante para muchos en este momento. El espacio virtual también es un lugar en el que nosotros podemos participar y poder ayudar a otros. Sí, total. O sea, yo lo había pensado también un poco esto de cómo la militancia y el activismo cambió con los años, justamente con las nuevas tecnologías, con las redes sociales más que nada. O sea, siento que obviamente tiene un montón de ventajas, como es esto de que capaz es más fácil formar comunidades, tener el acceso a la información, el poder seguir justamente educándote y no tener como condición ir a un espacio educativo como una escuela, una secundaria, una universidad, sino como que es algo más accesible para todos, pero al mismo tiempo también siento que surge un poco una problemática con esta falta de espacios físicos también, como que genera una deshumanización y nos termina alejando un poco también de esas problemáticas, porque capaz lo vemos a un nivel más cercano. Sí. Cuando es algo de nuestra región, pero por ejemplo si vemos alguna noticia o vemos algún caso de alguna activista en otra región, en otro país, es como un poco, es distinto, queda como medio lejano. Y siento que tiene eso, tiene como un montón de ventajas y desventajas también. Sí, sí. Sí, también está este tema de las desventajas que, por mencionar algunas, por un lado también está el tema de la falta de apoyo
no por así decirlo en tema de redes sociales, sino también financiero, porque hay que llevar adelante, por así decirlo, todas estas movidas, sino también, por un lado, la mala imagen que se tiene porque uno capaz no entiende qué es o hay un gran desconocimiento o mucha gente también está involucrada y no sabe también lo que está haciendo, no sabe el nombre o no sabe qué es activismo directamente. Sí, pero el activismo también es algo bastante abstracto. No sé Sí. si hay una definición exacta como, no sé, Exacto. persona que quiere generar impacto social, no sé si. Sí, pues, También por ahí no sabes ni qué es impacto social y, no sé, vas todos los días y ayudas Sí. a un montón de personas. y le gusta también. Sí, por ahí hay alguien que quiere ayudar y no toda la gente que quiere ayudar es activista. Es algo bastante abstracto. Sí, Sí, yo, o sea, creo lo mismo, como que sí es algo abstracto, pero también es un poco esto de, o sea, con esto de capaz de no saber lo que estamos haciendo o que le pueda ocurrir a alguien, se me ocurre un poco esto de que con las redes sociales también pasa un poco lo del hacer por hacer o el hacer y no parar de hacerlo. Más que nada en el activismo y más que nada cuando pasan un montón de cosas en el mundo, de las que estamos al tanto, en un sentido de justamente la globalización y tipo el exceso y el bombardeo de información, sí. que mayormente suele pasar por redes sociales, porque cada día para mí hay menor cantidad de personas y se ven un montón de datos que leen artículos o incluso escuchan podcasts. Y como que la realidad es que la información nos llega más desde redes sociales y el activismo también, siento que marca un poco una agenda a partir de eso. Eh, que nada, o sea, como que a mí en lo personal sí me parece un poco problemático en ese sentido, porque nos abruma también, y siento que tiene que ver un poco con la salud mental también de los activistas y más en un sentido de activistas jóvenes. Sí. Bueno, no sé si quieren hablar un poco, porque también ya hablamos mucho de la definición y sobre los contextos actuales. No sé si les parece hablar un poco sobre el origen, aunque como dijimos antes, al ser un concepto tan abstracto, no tiene un origen exacto. Pero, si bien nos podemos mencionar un montón de hechos y momentos, yo creo que el momento más, pero más antiguo fue, por así decirlo, la reforma universitaria de 1918. Por un lado, porque también hay que entender que el concepto de juventud es también un concepto muy reciente, ya que hace un montón de años no existía, por así decirlo, la esperanza de vida. Sí. Por lo tanto, podemos decir que a partir de la reforma universitaria también surgió este tema de, bueno, ¿quiénes son jóvenes? Por este tema de la educación, que también marcó ese hecho de, bueno, sería el momento en el que uno también va adquiriendo saberes y también se está capacitando para ser adulto y trabajar. Sí, con eso también, o sea, siento que está medio relacionado con que un poco antes de eso también surge como lo primero, y lo digo como un lugar, o sea, yo tengo 16 años, soy una adolescente, y se crea un poco el concepto de lo que es la adolescencia a partir de justamente un mercado que necesita vender productos capaz no tan necesarios y busca un público al cual vendérselos y suele ser, o sea, es cuando medio nace la adolescencia, digamos, con esto de bueno, son personas que, o sea, es un grupo etario que está buscando como medio descubrir su identidad y eso. Y siento que también eso termina marcando un poco lo que después va a terminar abarcando lo que es el activismo juvenil. Y también entendiendo esto que se termina como conformando mejor con lo que es las luchas estudiantiles justamente porque era, o sea, en un inicio es el espacio que se ve en el que están las juventudes y es el espacio que encuentran para actuar porque es la cotidianidad que se tenía y es la cotidianidad que se tiene en muchos de los casos en la actualidad porque si bien ahora lo pensamos capaz con esto que hablábamos de las redes sociales, sí nos enteramos de otras cosas, siento que en otros momentos como el espacio de intercambio más común era justamente el momento en el que íbamos a estudiar, ya sea universidad, secundaria, y era también el espacio de intercambio. Sí, los espacios de intercambio, por ahí en otros momentos, cuando no estaba el auge de la virtualidad, era algo en lo que marcaba bastante cómo ibas a hacer después. Sí. Obviamente que después cuando empezaron a salir un montón las redes sociales, las personas empezaban a adquirir más cultura desde otros lados, desde otros puntos de vista. Entonces es algo bastante... También yo pienso igual de que
la identidad de uno también es algo bastante abstracto, que no solo claramente se basa en el entorno, sino en varios factores, como el capital cultural que van teniendo desde muy chicos, pero también se va a adquirir, antes se adquiría solamente los espacios comunes de los adolescentes y jóvenes. Ahora tenemos las redes, espacios comunes, que ya no hay tantos. Entonces las redes también van generando una parte de la identidad de uno. Sí. Y yo siento también que está el tema de, por así decirlo, la jerarquía, que muchas veces eso también tiene que ver con el adultocentrismo, que no sé, capaz hace un montón de tiempo no existía como esta concepción de que todos somos iguales en el sentido de edades, sino que igual hasta el día de hoy se sigue creyendo que capaz una persona más grande tiene capaz más poder, o por así decirlo, sabe capaz más de un tema, por más de que una persona sea más joven. Y yo siento que también con el tema del activismo lo que buscan también es terminar, por así decirlo, con esta jerarquía y que sea un poco más igualitario. Sí, total. Para mí, o sea, es eso un poco lo que pasó también con la reforma universitaria. Es como desde sus realidades, desde lo que sentían, buscaban justamente hacer un cambio, lograr una modificación y también terminan logrando medio lo que es la conformación más organizada de los centros de estudiantes, que hay muchos hasta ahora en la actualidad, que sigue habiendo un montón de, más que nada secundarias que no tienen centros de estudiantes. Sí hay varias que tienen centros de estudiantes movilizados y siento que si bien ahora capaz es como más partidario en cierto sentido, en un inicio como que no tenía el enfoque ahí. Eso es lo que tiene el activismo, lo que se lleva para mí el activismo de la militancia estudiantil de sus inicios, porque justamente lo necesario era cambiar su cotidianidad, no buscar como una solución específica como respuesta a algún partido político. Simplemente que querían alzar sus voces, Sí. mostrar de que están ahí, bueno, Sí. son el presente, no solo el futuro, la típica frase. Sí, también seguido a esto, me hiciste acordar que también existe como una ley nacional. En 2013 se sancionó la 27.877 que garantiza, por así decirlo, la creación y también el funcionamiento de los centros de estudiantes. Es decir, que les da un marco legal para que sigan estando y para que se sigan creando, ya que también es importante, no solo en los espacios educativos, que los profesores o los directivos tengan, por así decirlo, opinión y voz, sino también los estudiantes que concurren siempre, estudian, están una gran parte de su tiempo ahí también. Que tengan un espacio donde ser escuchados, donde Exacto. puedan reclamar, porque si siempre van a tener poder los mismos profesores, los mismos directivos y los alumnos no van a tener un espacio donde sentirse seguros y escuchados, no va a ser justo. Bueno, no sé si quieren hablar ahora también un poco de, más que nada, sus experiencias o historias también de distintos activistas que nos fuimos enterando, ya sea porque conocemos o activistas que también nos inspiren o no sé. Yo, por ejemplo, acá traje alguna historia como para contar un poco más, que, como decíamos, el activismo no es no tiene solo una forma de expresarse, no busca una sola lucha, sino como que surge a partir de la realidad de cada individuo. Y esa es la realidad porque cada joven, más que nada, tiene un deseo distinto en cuanto a la modificación de su realidad o en cuanto a la facilitación de alguna problemática que encuentre. Por ejemplo, yo traje la historia de Ángela Olazarán, que es una chica de México, es en la actualidad estudiante de ingeniería, y principalmente se hizo conocida después de ganar el Global Student Prize, que es tipo el premio a mejor estudiante del mundo en 2024. Y me parece una historia como muy inspiradora a mí. O sea, yo no me considero una STEAM girly, la verdad, no me pasa, pero sí, mi hermana tipo lo es, y como que entiendo que durante mucho tiempo hubo como una brecha de género y muchas dificultades para lo que es justamente más que nada, no en la participación, pero la seriedad a algún rol femenino, tipo algún rol de algo relacionado al STEAM, ocupado por un cargo femenino. Y bueno, Ángela Olazarán gana este premio porque crea
un médico virtual, un asistente médico virtual, que es impulsado con IA, esto es con 17 años, Sí. que se llama Ixtlitlón, Dios Mexicana de la Medicina, ya que ella es del pueblo Totonaca, que es de un pueblo de México, y lo que veía en su comunidad, lo que veía en su realidad, era un poco esto de si algo nos pasa en un sentido de la salud física más que nada, estamos muy desconectados de lo que es la urbanización y estamos muy desconectados de lo que es un alcance más rápido al acceso a la salud, y veía una problemática en eso, y ella con sus padres, los dos que son docentes, siempre como que fue incentivada a hacer lo que le gustaba, y lo que le gustaba era justamente el programar, la robótica, las áreas de STEAM, y en base a esto termina siendo este asistente médico virtual que puede diagnosticar 21 enfermedades. Y nada, o sea, tras esto gana $100.000, creo que es el premio del Global Student Prize, y es un premio que termina destinando a lo que es la construcción, si no me fijo bien por las dudas, pero a la construcción de aulas destinadas al aprendizaje STEAM en su comunidad, para que más niños puedan seguir como educándose en eso si es lo que les interesa. Y en la actualidad sí sigue siendo una gran promotora STEAM, o sea, esto fue hace 2 años nada más. Y también está, bueno, estudiando en una universidad en México, y eso, pero es como una pequeña historia de que capaz cuando imaginamos el activismo pensamos en un activismo feminista, y sí puede ser porque, o sea, en lo personal creo que el feminismo es medio atraviesa un montón de cuestiones, pero muchas veces no es algo necesariamente ligado a lo puramente político o partidario, sino cosas tan simples como el querer un cambio en su comunidad y el, bueno, a mí me interesa este tema y siento que puedo aportar Y desde hacer este algo. lugar. Y empezar ya es un montón, cosa que no todos hacen, o no todos tienen los recursos para hacerlo. Exacto. Bueno, yo había elegido bastantes, pero por mencionar algunos, yo creo que en relación a esto, si bien no fue una joven, por así decirlo, se llamaba Petrona Rosenda de la Sierra, fue creadora del primer fue creadora de la primer diario de Argentina escrita por y para mujeres. Y se llamaba La Aljaba, que hacía alusión al estuche de guerra en donde se guardan flechas. Y yo creo que lo loco es que uno muchas veces piensa, bueno, fue el primer diario, capaz fue en el 1900, por ahí. Esto fue en 1830, o sea, época de rosas. Y si bien no fue una joven, por así decirlo, yo creo que tiene que ver con este tema de que fue mujer, y gracias a eso actualmente podemos estar hablando hoy y creando un podcast, por así decirlo. Sí. Así que bueno, para mí es algo muy importante, pero bueno, yendo más al lado juvenil, me fui un poco más con el tema internacional, con Sophie School, que a los 21 años fue una de las figuras de la Rosa Blanca, que fue un movimiento juvenil de resistencia durante la Segunda Guerra Mundial contra el nazismo en Alemania, que fue creado aproximadamente en 1942, y este movimiento lo había creado su hermano y ella se terminó uniendo. Bueno, sí, o sea, con esto un poco para también recordarnos que si bien no existe solo un tipo de activismo, también es personas que conocemos en la cotidianidad, digamos. Y con eso trajo un poco unas preguntas, porque me dio quiénes somos, como que queda como muy al aire hablar de este tema. Entonces, un poco con eso les pregunto qué lucha las trajo al activismo, o qué causas las mueve ahora, qué causas las motivan a seguir siendo activistas, porque bueno, cuento un poco que las tres acá somos activistas, capaz por distintas causas, o sea, obviamente tenemos puntos en común porque estamos acá, Sí. pero un poco eso, y también un poco cómo empezaron en el activismo, y si empezaron sabiendo que era activismo y que iban a terminar medio en donde están ahora. Yo de chiquita, el activismo era algo que yo veía mucho en la televisión, y yo decía, bueno, una persona activista es una persona que es muy inteligente y que se pone a reclamar cosas que sabe en concreto que son. Yo por ahí no sabía tanto los derechos, de vez en cuando leía la Constitución porque
porque yo era así. Y yo lo veía como algo muy idealizado, tipo, tenés que ser un bocho para ser activista. No, lo veía algo imposible, yo jamás me veía activista. Por ahí en sueños y cosas así, pero conocí una vez una profesora de inglés que era activista medioambiental. Me influyó un poquito. Sí. Terminé siendo activista medioambiental y también estoy estudiando profesorado de inglés. Y me parecía muy increíble porque ella contaba cosas, ella sabía un montón de datos y tipo te decía cosas en las que, no sé, igual éramos muy chiquitos para que nos enseñen demasiadas cosas sobre política en su momento, pero para mí era algo increíble. Después yo veía gente en la que también sabían un montón de cosas y podían reclamar y yo era tipo, quiero ser esa persona. Parece muy genial que sepan tanto de tantas áreas como, no sé, por ahí sabían desde robótica hasta derechos humanos. Yo decía, qué genial. Y hoy en día creo que sé un cuarto de lo que quería saber desde que era chica. Bueno, yo creo que mi historia es un poco rara, por así decirlo, porque yo al principio no estaba enterada, por así decirlo, de este mundo. Me pasó como todo lo opuesto, yo no sabía ni que existía ni nada. Eh, pero bueno, fue a partir de una vez que era el último año del colegio y me quería involucrar en algo, quería hacer algo. Y si bien había un centro de estudiantes en mi colegio, no era lo mismo, por así decirlo, que un centro de estudiantes capaz en un secundario público, o hay secundarios mucho más grandes que tienen partidos, hacen asambleas, van a marchas. En el mío capaz era una reunión mensual con los directivos y ya está. Y hablaban capaz de arreglos y todas esas cosas. Y por eso también es como que no estaba muy interesada con el tema del centro de estudiantes, hasta que mirando en las redes sociales, llegó una convocatoria en donde había para participar en un consejo consultivo sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y la verdad que me interesó no solo para aprender sobre ese tema, sino también porque te dan la oportunidad de conocer distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires, porque van a hacer distintos encuentros. Y la verdad que yo no tenía fe en quedar, e increíblemente quedé sorpresa. Yo tampoco. Y bueno, y a partir de ahí conocí un montón de gente que estaba involucrada, capaz en centros de estudiantes, en otras organizaciones, y la verdad que yo me sorprendí porque yo iba para conocer y para ver qué onda, y la verdad que me terminó interesando un montón, hasta, hasta tal punto, por así decirlo, de que también cambió mi manera de, bueno, a qué me quiero dedicar, porque me interesaron mucho el tema de los derechos, y bueno, actualmente estudio abogacía. A mí me interesaba medio desde muy chica, porque yo empecé a involucrarme a los 14 años, que si bien desde antes lo venía escuchando, pero lo veía algo como muy tipo yankee, en un sentido de que lo veía como en películas y cosas así, y no sabía que era el activismo como tal tampoco. Y como que cuando me fui enterando que sí había gente que hacía cosas y que se movilizaba por lo que le interesaba y lo que le importaba, como que yo dije, yo quiero hacer eso. Pero obviamente, o sea, esto es como con 12 años, tipo empezó desde antes, pero como que el pensamiento más concreto se empezó a formar como a los 12 años, entonces yo dije, bueno, no sé qué es lo que me interesa principalmente ahora, y como que eso sí estaba medio inconcluso. Entonces, lo primero que empecé era buscar oportunidades, tipo, mayormente por redes sociales, y sí sentía que era un poco difícil al principio, imaginaba por mi edad, porque no habían como tantos espacios. Y el primer espacio justamente que encontré fue de activismo ambiental también, que me uní a los 14 años justamente. Y siento que ahí también conocí un montón de personas que sí conocían un montón de otras oportunidades o que ya eran activistas y que eran más grandes que yo, porque yo entré como al límite, o sea, era para mayores de 15, yo entré como muy al límite. Y entonces después sí seguí involucrándome y descubriendo más lo que me gustaba, porque, por ejemplo, uno de mis intereses en la actualidad es la psicología y la salud mental, y siento que es una de las áreas en las que sigue habiendo muy pocas oportunidades y más para un activismo juvenil, o una de las áreas que no están lo suficientemente problematizadas que hayan llegado a una organización como tal. Pero sí en la actualidad estoy, bueno, en GitLab, que es justamente de donde estamos, o sea, ¿cómo se dice? La organización que nos dio como este espacio para hacer este podcast.
que tiene varios clubs también y estoy tipo en algún otro más. Lo mismo también milito en mi centro de estudiantes, cosa que al principio sí me daba un poco de miedo. Y por eso también busqué un poco lo que era el activismo por afuera de mi centro y no tanto como que me da un poco de miedo hacer tipo cara frente a que mis compañeros digan como, ay, ella milita o ella hace activismo. Y después como que sí me fui acostumbrando y siento que todo cambió mi perspectiva de distintas formas. O sea, la agrupación en la que milito en mi centro de estudiantes, por ejemplo, es una agrupación independiente de partidos políticos y autoridades y siento que es algo muy valioso que tiene porque siento que le da lugar a que los debates y las charlas y lo que queremos que suceda en nuestro centro de estudiantes salga de nosotros justamente y no de algún interés externo o no de una bajada de línea o algo así. Siento que es lo valioso del activismo y de la militancia en general, y más la militancia juvenil, porque la juventud, los adolescentes tienen un montón de ideas para mí re innovadoras y una capacidad de pensamiento y de análisis y de resolución que son súper valiosas. Entonces es como que siento que en la actualidad me pasa eso. Y nada. Espero que les haya gustado mucho este video. Lo que sí, esto es sobre un tema muy abstracto y muy amplio, así que no se queden con esto. Esto capaz sirve mucho de introducción. Gracias, mi nombre es Sofía. Yo soy Mía. Y yo soy Kiara. Y denle like y denle me gusta a este video y compártaselo a sus amigos. Chao.